Hola, mi nombre es Grady Corea Narváez. Hoy les vengo a hablar del concepto de liderazgo. De acuerdo con el autor Carballo 2020, el liderazgo es un proceso que parte del desarrollo de habilidades influenciadoras, motivacionales y organizativas que ayudan a dirigirse hacia una meta, por lo que tienen un propósito específico. Asimismo, toma en cuenta los intereses de la colectividad, de manera que existe un acuerdo mutuo en la toma de decisiones. La persona líder es la encargada de planificar, organizar acciones en busca del bien común, partiendo de los roles socioafectivos entre los integrantes del grupo. Asimismo, el autor Carballo hace énfasis en el liderazgo personal docente. Este parte de la gestión y satisfacción de las metas propias para posteriormente dirigir un grupo. Su importancia radica en la motivación que se le pueda brindar a todos los actores y agentes sociales del centro educativo. Cuando hablamos de actores y agentes sociales, incluimos la comunidad estudiantil, la comunidad en general, el personal docente y administrativo, entre otras personas que conforman el ámbito educativo. Asimismo, su importancia radica en la parte de gestión de los recursos de manera eficaz y eficiente, la capacidad de comunicación asertiva que se debe tener para la solución de problemas de manera oportuna. Asimismo, se propicia un clima de aprendizaje significativo funcionales en el aula. Un ejemplo de liderazgo personal docente es cuando existen problemas de poca participación de los padres de familia en el centro educativo. La persona docente líder debe planificar actividades motivacionales donde se realice una concientización de la importancia de fortalecer la relación institución-comunidad. Para ello debe planificar acciones tomando en cuenta los recursos y la importancia de motivar a los padres de familia. Concepto de conflicto. En el caso de la explicación sobre el concepto de conflicto, generalmente se piensa en situaciones de hostilidad entre las personas, ya sea por la competencia, por poder o intereses opuestos. El concepto de conflicto se entiende como un proceso de oposición a los intereses entre dos o más actores. Según el libro de Roy Carballo, manifiesta que el conflicto es cuando dos o más partes buscan la obtención de objetivos que son, o parecen ser, contradictorios o excluyentes. Por lo tanto, se puede llegar a entender que los conflictos son situaciones de enfrentamiento de valores, intereses, aspiraciones, deseos, necesidades entre grupos o miembros. Se puede decir, según el autor Roy Carballo, que el conflicto posee dos caras, en el cual posee dos significados simultáneos que giran en torno a la destrucción y a la transformación, al crecimiento o al estancamiento y por último a la innovación o a la estabilidad. Es por eso por lo que gracias a la existencia de los conflictos la sociedad puede ya sea avanzar o desaparecer. También en cuanto a los conflictos se pretende buscar una resolución y según el autor Roy Carballo, el concepto de resolución es el proceso de gestión y transformación del conflicto en búsqueda de restablecer un estado de equilibrio para las partes. En el contexto educativo siempre es importante que el docente utilice la resolución ganar-ganar en el estudiantado para buscar que se constituya en esta resolución una meta óptima. La mediación del conflicto y por último, la mediación del conflicto es una oportunidad de aprendizaje para las personas ya que implica el desarrollo de habilidades de comunicación, regulación emocional, resolución de conflictos, creatividad ante el conflicto y también la empatía. Y es importante que el adulto guíe a los menores de edad, mas no resolverle los conflictos porque se convierte en un obstáculo para ellos. La meta de los procesos de mediación educativa contextualizada gira en torno al logro de una resolución creativa al conflicto. ¿Esto qué quiere decir? De la creación de una alternativa que no existía previa a la participación conjunta de las partes. Esta creación suele ser improbable fuera del contexto del trabajo conjunto. Primer paso
el establecimiento de un marco de trabajo. Implica la clarificación de las intenciones y los requerimientos del proceso de mediación. Segundo paso, definición del problema por tratar. Esta tarea suele ser muy compleja. En este caso, tenemos dos niños peleándose por un balón. Es posible identificar varios problemas, por lo que será necesario el establecimiento de una jerarquía. Algunas preguntas claves serán: ¿qué desean las partes? ¿Cómo estas intenciones producen un conflicto? ¿Qué motiva estas intenciones? Una estrategia básica consiste en solicitarles a las partes que definan cuál es el problema. Será necesario insistir en centrarse en la definición, dejando para luego las explicaciones. Tercer paso. La persona mediadora realiza una exploración del conflicto desde el punto de vista de cada parte, sus causas, afectación, cambios y obstáculos para la solución. Cuarto paso. Identificar puntos de convergencia y divergencia. Para ello, se elaboraría una lista de acuerdos y compromisos. El autoestima y el desarrollo humano conlleva distintas temáticas en nuestra vida, desde el ámbito personal y laboral. Es muy importante que nuestros estudiantados tengan una sana autoestima, que es la aceptación de uno mismo, que identifique sus propias fortalezas y que tenga una buena inteligencia y salud emocional. Buenas tardes, mi nombre es Ruth Cruz. ¿Qué es el estrés? Es la respuesta del individuo ante una situación. Esta genera cambios en el organismo como aceleración de la respiración, del ritmo cardíaco, se libera glucosa en la sangre. Estas y otras reacciones que tienen la finalidad de salvaguardar la vida, ya que preparan al organismo para enfrentar o huir de lo que percibe como amenaza. Tipos de estrés. Estrés positivo o eustrés. Se refiere a una respuesta positiva del organismo ante el estresor, que ayuda a tener una mejor reacción ante la situación. Por ejemplo, que tengamos que realizar alguna tarea, el estrés que esto nos genera nos ayuda a concentrarlos y a realizarlas. Distrés. Este se produce cuando los estresores se mantienen por un tiempo prolongado y la respuesta que activan en el organismo se mantiene por un periodo extenso. Provocan agotamiento físico y mental. Cuando este se mantiene en forma continua y permanente se denomina estrés crónico. El síndrome burnout o quemado por el trabajo se refiere al estrés crónico que se produce en relación a lo laboral. En el caso de los docentes, este síndrome es muy común. Debido a la carga laboral, las interacciones con estudiantes, padres y compañeros de trabajo va generando un agotamiento físico, mental y emocional en el cual la persona docente siente apatía, distanciamiento emocional y falta de productividad. En la labor docente el estrés es muy común. ¿Qué se puede hacer para evitar esta situación que afecta a la salud? Gestionar nuestro tiempo, establecer tiempos para las actividades laborales, recreativas y horas de estudio. También el autocuidado como la práctica de alguna actividad física y alimentación adecuada. Realizar ejercicios de relajación, meditación, respiración u otras técnicas que ayuden a liberar el estrés.